¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta nueva instancia de este café que ya es muy nuestro. Se ha ganado los corazones de todos los concordienses y por eso estamos realmente muy agradecidos. Es un café donde ustedes saben que compartimos muchas historias, que conocemos muchos secretos también y aprendemos un poquito más sobre todo sobre la realidad que nos rodea. Así que realmente agradecemos esa respuesta que nos dan día a día. Estamos muy agradecidos de corazón y tratamos dentro de nuestras posibilidades también de ir respondiendo de a poquito a cada uno de sus pedidos concretos para personas que vengan aquí a este lugar. Así que de a poquito vamos a ir cumpliendo también con ello. Bueno, estamos realmente muy felices hoy porque tenemos un café muy especial. Y vaya si es especial, en un ratito se va a dar cuenta por qué lo digo. Tiene que ver en este caso con aprender un poco de nuestras tradiciones. Bien sabido es que hay que conocer nuestra identidad, nuestras tradiciones, para conocernos un poco más nosotros y de esta manera también saber hacia dónde queremos llegar. Y por eso es que justamente para hacer un recorrido sobre aquella lucha intensa de nuestros ancestros, de nuestros abuelos que llegaron hasta esta hermosa tierra argentina para hacerla valer, para trabajarla, para buscar nuevos desafíos, es que decidimos, por supuesto, comenzar a desandar el camino de los abuelos. Y quizá el nombre ya usted lo tiene en su memoria, el camino de los abuelos, se lo vuelvo a repetir. Tiene que ver con esta travesía que pasó a ser histórica también para la provincia de Entre Ríos. Esta travesía de 250 kilómetros que unió aldeas alemanas. En un ratito vamos a conocer en detalle lo que fue de alguna manera, lo que se vivió en esta travesía que a muchos concordienses les ha llegado a través de diferentes imágenes que hemos estado compartiendo en el noticiero y también se han compartido en otros medios. Y para eso hemos decidido invitar a una persona que, ustedes saben, es muy conocido en nuestra ciudad, 25 años ya siendo la cara del noticiero de aquí de Concordia, amigo personal por supuesto, y a quien le vamos a preguntar sobre esto que de alguna manera se logró, digamos, cumplir parte de un sueño que se venía gestando hace tanto tiempo. Porque a las tradiciones no solo hay que contarlas, también hay que vivirlas. Esta frase que es el símbolo de la fiesta de los inmigrantes y bueno, justamente aquí a mi lado está su creador. Estamos haciendo referencia a José Luis Sac. Hay que hacer aplauso. Es realmente un honor estar con vos, José Luis. ¿Cómo estás, Sandra? Bueno. Para mí es un honor poder entrevistarte y te cambiamos de la silla del entrevistador al entrevistado. Y para mí una situación bastante incómoda por estar del otro lado, ¿no? Porque uno siempre está acostumbrado a contar o a preguntar, ¿no? Pero no a que le pregunten. Exacto. Bueno, pero en este caso tenés mucho para contar, José Luis. Bueno, te agradezco la introducción, Sí. Así que todos estos comentarios me hacen... Esa frase es tuya. Sí, la de las tradiciones, sí. Sí. Que no solo hay que contarla, hay que vivirlas allá Sí. en una de las tantas gestiones al frente de Inmigrantes Unidos. También un día estábamos pensando a ver cómo ponerle algo más a la fiesta del inmigrante. Entonces, bueno, surgió esa posibilidad de que a tradiciones no solo hay que contarlas, porque siempre las contamos, sino que era una invitación a que participen activamente de la fiesta, entonces era vivirla. Entonces las tradiciones no solo hay que contarlas y hay que vivirlas. Y vos hablabas recién de la tradición, y hubo un presidente muy joven, fue uno de los más jóvenes que tuvo el país, que fue el presidente Nicolás Avellaneda, que decía: aquel que olvida sus tradiciones pierde la conciencia de su destino. Y eso fue un poco la razón de que hoy estemos muchos inmigrantes en este país, porque él fue el que promulgó la famosa ley de inmigración y de colonización. Entonces, bueno, eso permitió que muchos abuelos y bisabuelos de las distintas etnias y de distintas colectividades llegasen al país. Por eso me encantó tu presentación hablando de revalorizar y de volver a los orígenes, a las raíces, porque si no las conocemos, perdemos esa dimensión y hacia dónde queremos, llegar. Y yo siempre dije de vos, José Luis, que tenés un espíritu muy inquieto por defender aquellas tradiciones, por revalorizarlas y sobre todo para que las nuevas generaciones la conozcan. Desde que te conozco siempre lo has hecho y valoro mucho esa actitud que tenés. ¿Esto cómo nace en vos? Porque me imagino que desde hace bastante tiempo, pero ¿cómo nace esto de querer mostrarle a los demás lo que han hecho nuestros abuelos?
Yo soy un eterno agradecido a mi familia, que primeramente a Dios de haber nacido en una familia cristiana y haber nacido en una familia donde hasta el día de hoy las tradiciones se viven a diario. Y digo se viven a diario porque cada vez que me encuentro con mi madre seguimos hablando el dialecto de los alemanes del Volga. Exacto. Esto es bastante complicado porque es un dialecto que no tiene escritura. Me lo enseñaron mis padres y si yo no lo enseño se pierde, ¿no? Sí, sí. Y digo esto porque mi papá fue de alguna manera el que más me inculcó a este tema de las tradiciones. Yo recuerdo que estando en cuarto grado, yo tenía unos 8 años aproximadamente, y cuando araban las quintas con los famosos araos Mancera, yo me iba con una bolsa de arpillera detrás, en las quintas, recorriendo y juntaba todo lo que me llamaba la atención. Vos me preguntarás, ¿qué juntaba? No sé. Claro. Todo lo que me llamaba la atención lo iba juntando. Y después así que te imaginabas, junté bolsas y bolsas de cosas, ¿no? Y así después, con el paso de los años, me di cuenta que todo lo que había encontrado, mucho de lo que había encontrado era importante. Eso me permitió establecer, por ejemplo, el lugar donde estuvo la primera capilla, allá en el año 1887 en mi aldea. ¿Por qué? Porque encontré un candelabro, un pie de un candelabro y una serie de cosas. Eso que despertó en mí, y apoyado por mi padre, que era mi maestro justito de grado, en cuarto grado era mi maestro, que yo cuando terminara cuarto grado y empezara quinto grado, creara mi propio museo en mi casa. Tenía esas casas grandes de antes, yo era único hijo, sigo siendo único hijo, había una pieza que se desocupó y bueno, y ahí instalé mi museo. Y tenía una mesa donde trabajaba, donde reparaba algunas cosas. Y hasta el día de hoy tengo el libro, el cuaderno, donde la gente iba, recorría y firmaba y dejaba sus mensajes. Digamos, ¿no? Que pudiste amalgamar bien esto de tu amor a la arqueología también con tus tradiciones, con tu gente, mi pasión, con tus raíces. A ver, hay cosas que por allí no se cuentan mucho, ¿no? Claro. Pero bueno, ahora mucha gente no lo sabe, claro, ¿verdad? Acá estamos en la intimidad del café. Mi pasión me encantaban los aborígenes, ¿no? Claro. Yo siempre dije, me hubiera encantado cuando era chico ser indio, pero tenía un problema. Era demasiado rubio, descendiente alemán, el Volga para ser indio era medio complicado. Pero vos sabés que eso me marcó. De hecho, tuve la posibilidad de estudiar muchos años el idioma guaraní, porque no para hablarlo, pero sí para tratar de entender, ¿no? la concepción del hombre, de la vida, de la naturaleza que tiene el aborigen guaraní y en definitiva todos los pueblos originarios, ¿no? Así que ese estudio del guaraní me abrió mucho la mente para otras cosas, porque mi pasión, como decía, es la arqueología. De hecho, participé de muchas campañas, hemos hecho algunas propias, hemos rescatado muchos elementos arqueológicos y de la megafauna allá en nuestra zona cercana al río Paraná. Pero bueno, eso gracias a ese gran maestro que fue por eso cuando murió papá le puse en la tumba, ¿no? Es decir, maestro en la vida y maestro en las aulas, porque él me inculcó eso en el aula, pero después en la vida, en lo de todos los días, claro. En lo cotidiano, me fue marcando y me fue ayudando y bueno, el sueño de él era hacer esto, no lo pudo concretar y bueno. Bueno, pero estás vos para hacerlo, José, lo estuviste vos para hacerlo, que eso es importante. Y cuando surge esta idea de el camino de los abuelos, de recorrer tantos kilómetros, hay mucha gente que cuando al comienzo se empezó a hablar del tema, descreía un poco de cómo va a ser esta gente para dormir, cómo va a ser esta gente para llegar, y los animales, y si se cansan, o sea, había mucha suspicacia en torno a esto, ¿no? Pero ¿cómo lo tomó la gente de la aldea cuando surge la idea? Y hasta mis propios... te cuento y les cuento que nosotros hace algunos años conformamos una asociación que se llama Asociación Civil Museo de los Alemanes del Volga, ¿no? Con personalidad jurídica, somos una comisión, más que una comisión, un grupo de amigos y de familias, ¿no? Que el objetivo era construir este museo. Cuando yo les planteaba, les dije, bueno, vamos a hacer un viaje en carro, y también un poco me miraron como diciendo, vos estás bien, te levantaste bien, no desayunaste nada extraño. Claro, yo decía, vamos a hacer 250 kilómetros en carro, como lo hacían los abuelos, durmiendo bajo el carro, con la ropa típica, y me miraban con los así. Elementos típicos. Lo bueno de todo esto es que nadie dijo nada. Me miraron todos nomás. esperaron a ver claro, qué porque pasaba. si alguien hablaba, me he dicho, este está totalmente... Así que me miraron nomás bastante incrédulos, pero bueno,
Yo siempre digo que hay gente que el dicho popular dice que los músicos o los cantores se buscan por la tonada, ¿no? Sí. Justo hace algunos años nos hicimos muy amigos de una persona que es don Avelino Riedel, de los Pagos de la Aldea Santa Anita. Sí. Don Avelino hace muchos años que lo conozco, participamos en otras fiestas, tocando él también tiene un grupo, una orquesta alemana, viajando con los alemanes hacia el Chaco, hacia Castelli, en la fiesta de la Trilla. Y él también tenía esta experiencia ya de haber concretado algo de un viaje. Y bueno, por eso digo, como los cantores se buscan por la tonada, nosotros nos encontramos también por nuestra locura de hacer esto. Y un día charlando con él le digo, yo hace muchos años que quiero hacer este viaje, pero no porque sí, porque fue antojadizo. Porque en el año 1900, yo soy de una aldea muy pequeña, en la actualidad somos 250 habitantes, que está entre Cerrito y María Grande, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Paraná. Aldea, por cierto. Tuviste la oportunidad de conocerla en 2 oportunidades. En 2 oportunidades. Bueno, 250 habitantes nada más. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, hace muchos años, 118 años atrás, año 1900 exactamente, un grupo de abuelos no tenía más tierra, no tenía más posibilidad de crecer, tenían familias muy numerosas, eran familias de 12 hijos y más. Sí. Entonces escucharon que allá lejos, donde nace el sol, porque ellos no tenían mucha ubicación geográfica, Budisum Garauske decían, donde sale el sol hay un padre que va a fundar una aldea. Entonces decían, Mir fahren nach Vaterland, vamos a viajar hacia la tierra del Padre. Esa tierra del Padre era el padre Enrique Becker, que quería fundar una aldea, precisamente lo que hoy es Aldea Santa Anita, en el departamento Uruguay. Entonces, bueno, un grupo de abuelos y de abuelas ataron sus carros y dijeron, bueno, vamos a emprender un viaje, vamos a lo desconocido, ¿sí? Vamos a viajar hacia donde sale el sol, ¿no? Sí, claro. Un poco ¿Se supo cuántas personas en ese viaje? No, eran 4 o 5 familias nada más. Calculamos unas 20 personas más o menos. Llegan al comienzo del año 1900 a Santa Anita y en julio colaboran con el padre Enrique Becker junto a otras familias que llegaron de otras aldeas también. Eran todas familias muy, muy pobres, porque él tenía un sistema distinto de entrega de campos y de materiales y de herramientas. Y bueno, entonces colaboran para fundar Santa Anita. Por eso nuestra aldea Santa María es cofundadora de la aldea Santa Anita. Por eso la decisión de unir ambas aldeas, ¿no? Claro. Entonces, dijimos, bueno, vamos a hacer el viaje de retorno a la aldea. 118 años después surge esta posibilidad y un grupo inclusive de descendientes de aquellos abuelos y abuelas fueron los que participaron de esta travesía. Entonces yo decía, vamos a hacer el camino a casa. De hecho, antes de salir, trajimos tierra del cementerio de la aldea Santa Anita, de muchas tumbas de aquellos abuelos y abuelas. Yo decía, para que puedan descansar en paz, ¿no? Para que vuelvan a su tierra que los vio nacer, volver a su casa, volver a sus afectos. 118 años después, ahora están descansando en esa tierra que los vio nacer y que gracias a esta travesía lo pudimos hacer. Sabemos que son muchas las personas que se sumaron a esta travesía, es decir, si bien la idea surge y muchas personas estaban escépticas a esto, luego de a poco empezaron a sumarse y cada vez más. En total, ¿cuántos carros fueron? En total fueron 6 carros y una jardinera. Hubo un sulky que no pudo salir por problemas. Con nosotros viajaba un médico y viajaba un veterinario también. Por recomendación del veterinario aconsejó que ese animal no saliera. Claro. Así que bueno, entonces tuvimos que reprogramar un poco la travesía. Esto no fue una generación espontánea, esto hace varios años ya que lo veníamos planeando. Sí. Hacer el camino, recorrerlo, hacer un mapa, marcar kilómetro por kilómetro, metro a metro, para poder saber dónde acampar, qué tenemos en el trayecto. Hay
hay aguadas, hay lagunas, hay arroyos, hay puentes, hay molinos, hay embarcaderos, hay estancias, hay algún almacén, hay escuelas. Claro. Y vos me dirás, ¿por Claro, qué? no fue al azar, eso es importante destacarlo. Claro. Ahora me preguntarás, ¿por qué escuelas? Porque nosotros aprovechamos esta travesía para, en estas escuelitas rurales, les dejábamos algún material, algún libro de regalo, charlábamos con los chicos, les dábamos una pequeña charla, nos sacábamos fotos. Una escuela que me llamó la atención, la matrícula eran 4 alumnos, la maestra y 4 alumnos allá en la zona del departamento Villaguay, pleno monte, nada... Escuelitas que quizá mucha gente no sabe ni que existen. Exacto. En ese trayecto en el trayecto de 80 kilómetros había 5 escuelas rurales. Creo que la que más matrícula tenía eran 14 alumnos. Claro. Y vos sabés la alegría... La enseñanza para esos chicos, ¿no? Claro. El poder ver de qué manera se viajaba antes. Claro. Incluso vi un par de imágenes también donde se subían al carro, Se sacaban miraban cómo fotos, estaban sí, hechos. por supuesto. A su vez nosotros tratamos de mantener todo lo que se hizo en el año 1900. Nuestra ropa era muy similar, tratamos de usar todo el utensilio de cocina que Claro. usábamos a diario, era todo platos y cubiertos viejos. Y de hecho, durante el viaje hicimos muchas cosas que algunas crónicas cuentan de nuestros abuelos. Cuando leíamos algunos relatos de algunos abuelos que decían que cuando viajaban hacia Santa Anita, para tener el pan fabricaban un horno en la barranca de un arroyo. Sí, o sea, la crónica lo dice, pero ¿existió o no? Entonces, en este viaje, en el arroyo El Tigrecito, donde paramos más de un día, porque llovía, entonces ahí en una barranca construimos, fabricamos un horno, lo excavamos en la barranca exacto. durante toda una mañana y ahí horneamos, hicimos pan. Sí. Pan casero, hicimos Tinnekuchen. El Tinnekuchen es una torta típica alemana. Obviamente que no teníamos todos los ingredientes, a falta de manteca le pusimos un poco de grasa de cerdo. Claro. Pero bueno, la cuestión es que comprobamos que sí, que el horno, la barranca se puede hacer muy bien. Exacto. Y eso es lo que vos lo que decías recién, José Luis, quiero destacarlo. El tema de los utensilios de cocina. O sea, platos, vasos, los elementos que se utilizaban para cocinar dentro de ese horno, o sea, todo era como se tenía en aquella época. Claro, en aquella época. Llevamos exactamente nada, por ejemplo, llevábamos los baúles donde llevábamos la ropa, llevábamos las damajuanas forradas de arpillera para llevar el agua fresca, es decir, ¿por qué? ¿Por qué se las forraba con arpillera? Porque antes de viajar o antes de ir a trabajar al campo o antes de ir a la cosecha, las mojaban bien, entonces la bolsa mojada se mantenía un poco más fresco, ¿no? Exacto. Así que hicimos todo eso y cocinábamos como se cocinaba antes, dormíamos como dormían ellos, debajo de los carros o al costado del carro. ¿Acondicionaban el lugar, digamos, con cueros? Con cueros. Exactamente. Y alguna lona o algún nylon, porque de noche cuando había mucho rocío, uno amanecía todo mojado. Entonces, por ejemplo, yo corté 2 varas con un machete y una vara de un lado y ahí ataba la lona hacia abajo, entonces dormíamos. Claro, claro. Y momentos de lluvia también les ha tocado, José Luis. Tuvimos todos los climas. Realmente en esto, digo, Dios nos ayudó y los abuelos y las abuelas desde arriba también, porque fíjate vos ahora, ¿no? Todos los días o lluvia día por medio, todos los fines de semana o lluvia o frío. Nosotros tuvimos 8 días como si lo hubiésemos elegido, creo que no lo hubiésemos encontrado tan fantástico. Es decir, más allá de que hubo jornadas frías, jornadas de calor, algo un poco de lluvia, pero todo normal, digamos. Pero aparte era lo que nosotros normales. queríamos, porque ¿cuál es el objetivo? No solo demostrar que se podía hacer, sino que nosotros queríamos sentir en nuestra piel, en nuestros huesos, lo que habrán sentido ellos, ¿no? Dormir en el piso, levantarse bastante doloridos, sentir el frío, sentir que estás acostado y te cae el agua. Sí. Creo que eso también era parte de toda esta travesía, ¿no? Y íbamos marchando y digo que hubo algunos hechos puntuales que, por ejemplo, un día amaneció con mucho calor, se venía un frente de tormenta y el sol estaba y atamos los carros a las 6 de la mañana
Y vos podés creer que salimos de ese campamento y se nubló, marchamos 3 horas, cuando llegamos al punto establecido, desatamos y se abrió el cielo, salió el hermoso sol. O sea, las 3 horas frescas, con un cielo muy cubierto, y así, digamos, el hecho de acampar, por ejemplo, una noche acampamos cerquita del arroyo El Pelado, si uno vería ahora eso, diría, ¿cómo lo hicimos? ¿No? Porque era un arroyo y había unos pastizales altísimos. Claro. Que recuerdo con los machetes empezar a cortar y la yarará que pasaban nos miraban, ¿no? Y claro, porque ese era el riesgo también que tenían. El riesgo, con sí. Y afortunadamente, de las 23 personas que participamos de la travesía, absolutamente nada extraño, ni una indigestión, ni una enfermedad, claro, ni una fiebre, ni una picadura, porque había de todo. Exacto, había de todo. Más allá de que tenían, digamos, un médico que viajaba. O sea, con no ustedes. es que necesitamos un médico y un veterinario, no. No. Ellos, se dio espontáneamente. ellos dijeron, nosotros queremos participar de la travesía, así que claro, eso fue importante. Y te digo que de noche era fantástico dormir al lado de los arroyos y escuchar el ruido, el canto de las alimañas, o el chillido de las alimañas, y de noche ver, por ejemplo, así la sombra de los zorros que iban a comer en el campamento, claro, los guasunchos, los ciervos que iban o las nutrias, el ruido del agua. No, qué realmente belleza. Es una experiencia única. Recién hablaba José Luis del camino, me voy a detener un poquito acá, porque recuerdo una vez que llegaste al canal y tenías como una especie de papel plegado y dijiste, bueno, acá tengo el camino de los abuelos, y lo empezaste a desplegar y resultó ser un mapa con todo el recorrido, bellísimo por cierto, pero yo quiero saber, digamos, ¿ustedes por día tenían un determinado tramo a recorrer? Es decir, ¿se habían puesto como objetivo 30 kilómetros o quizá más o menos por día? ¿O esto se daba por las paradas que debían hacer en cada lugar? Sí, nosotros lo hicimos muy, muy tranquilo. Nosotros salimos un domingo y llegamos un domingo. Un domingo, digamos, claro, una semana. Para hacer estos kilómetros. Lo teníamos de alguna manera programado, no más de 40 kilómetros por día, así que marchábamos tranquilo de mañana un rato, descansábamos, preparábamos el mate, hacíamos fuego, mateábamos, marchábamos otro trecho, parábamos, armábamos el campamento, ahí se preparaba la comida, se almorzaba, se descansaba, se aprovechaba a los caballos a bañar, porque siempre buscábamos, vos hablabas del mapa, el mapa estaba diagramado de tal manera que vos sabías que en el kilómetro 85 y 500 metros, Sí, estaba todo muy 85 y medio, planeado. había un arroyo. ¿Sí? Claro. Entonces, sabíamos que entonces ahí estábamos en tal lugar, ahí se acampaba, entonces ya habíamos programado, decir, bueno, hasta aquí tenemos tantos kilómetros, acá nos puede llegar la noche, si nos llega la lluvia, avanzamos hasta acá, o sea, estaba todo previsto, no estaba nada librado al azar. Claro, no fue improvisado, fue planeado de tal manera, inclusive un día nos quedamos en un arroyo durante más de un día, porque aprovechamos allí a hacer unas grabaciones, a hacer algunas cuestiones para la gente que nos iba a visitar. Claro. Muchos lugareños, corría la bolilla, y se acercaban. Mejor dicho, corría la voz y llegaban, ¿no? Y nos traían comida. Un señor llegó y nos trajo chorizo de jabalí, por ejemplo. Y ávidos de saber todo lo que habían pasado hasta ahora. Sí. Por ejemplo, los crepes, que son las famosas tortas alemanas, o sea, tipo torta frita, aparecían con las bandejas, corderos, así que gallinas. Y bueno, y la gente nos esperaba. Yo llegué al casco de una estancia a buscar agua, porque teníamos la previsión de llevar agua agua, digamos, potable para los animales, agua también para nosotros, pero por allí necesitábamos agua también para lavar los utensilios, el aseo personal. Más allá de que todos los días nos bañábamos en los arroyos, pero digamos para lavarnos la cara, asearnos. Entonces fui a la cabecera, al casco de una estancia a buscar agua, dicho sea paso, era saladísima. Entonces me dice, me presento, ¡ay, se lo estábamos esperando! Dice, ¿cómo? Sí, porque mi madre que vive en Villaguay me pasó la foto. Claro.
pleno campo, claro, pero con la comunicación de hoy, así que el puestero ya no... así que sí, desde ayer que lo estoy esperando, y dice, bueno, pase. Ya estaba al tanto de lo que iba a pasar. Claro, por eso todo se fue dando de una manera que a veces, yo digo, uno y esto creo que viene bien para todos, ¿no? Cuando uno quiere hacer un balance de su vida, a veces hay que mirar para atrás. Porque entonces uno ve todo el camino recorrido. Y entiende dónde está parado. Y dónde está, ¿no? Es decir, y yo hoy me pongo a pensar hacia atrás y digo, ¿cómo lo pudimos hacer? Claro. No, por eso hay cosas que no tienen así no sé si una explicación lógica, racional o natural. Claro. Pero sí, hay cosas que se fueron dando. ¿Y qué reflexión les merece a ustedes, a todos los integrantes, a todos los carreros que estuvieron en esta travesía? ¿Qué reflexión tuvieron ustedes? Porque escuché a alguien por allí que decía, llegamos a la conclusión de que este viaje es insólito, es histórico. Único e inédito. Único e inédito. Entonces, ¿cómo lo vivieron ustedes o cada uno de ustedes? Cada uno lo vivió de una manera muy, muy particular. Si bien en el conjunto de noche, lo más lindo era la noche después de la cena, ¿no? En la sobremesa allí sentados todos alrededor del fogón. Con anécdotas seguramente también. Que siempre el fuego es el que, así como el mate reúne y reúne, el fuego también. Así que, y eso que dormíamos poco, nosotros la mayoría de los días nos levantábamos, horario de levantarse 5 de la mañana. Más allá de que alguno a las 4 ya andaba revolviendo la parrilla, el fuego, así que... Y hablaban, digamos, entonces uno se despertaba sí o sí. Claro. Pero normalmente el horario de levantada era 5 de la mañana para tomar mate tranquilo, porque ese es otro encanto, ¿no? Es decir, preparar el fuego, el ritual del mate, al lado del arroyo. Algunos seguían pescando, porque todos los días había alguna fritanga de algún bagre, de algún tararí, alguna tarucha, como le decíamos. Vi por allí una imagen también de una pesca que hicieron. Sí, con las redes. Con la red, con una enorme red. Pero la pesca sí era... Y los fabricamos, muchos anzuelos los fabricamos como se fabricaban antes, ¿no? Con los alfileres. Ajá. Como para hacerlo también, digamos, para sentir que va al sentido de los abuelos, porque ellos también pescaban para poder comer, ¿no? Exacto, por supuesto. Entonces ese ritual del mate, de la charla, de la anécdota, y de noche nos juntábamos a cantar. Sobre todo a cantar muchas canciones en alemán. De hecho, justo coincidió con la festividad de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y el 2 de noviembre el recuerdo de los fieles difuntos. Así que estábamos en un campamento junto al arroyo Tigrecito, ya estamos hablando de la zona de María Grande II. El padre Oscar Burlot se vino desde Santa Anita, o sea, hizo casi 150 kilómetros. Así que esa noche nos celebró la misa al lado del arroyo, ahí en el medio del monte, y mucha gente vino con él de Santa Anita, porque también la gente que venía a acompañarnos debía venir vestido a nuestra usanza. Sí, por supuesto. Así claro. que todas las mujeres que vinieron a acompañarnos esa noche también vestidas como las abuelas. Así que bueno, durante la misa cantamos... tuve la posibilidad de tocar el acordeón y cantar algunas canciones en alemán. O sea, al no tener el armonio, tocábamos... ¿Viajó el acordeón también en el carro? Un acordeón, sí, porque había 3 acordeones en el carro. Una piano y 2 verduleras. Ajá. La piano llegaba, digamos, cuando venían las visitas, y las 2 verduleras sí nos acompañaban, así que todo el trayecto, chamamé y polka y balseado, ¿no? Sí. Y bueno, y juntarnos a cantar en alemán esas canciones... No solo las canciones populares, sino que las canciones religiosas, las canciones a la Virgen. Sí, realmente en ese entorno es como que tiene otro sentido, ¿no? Y por eso te decía, cada uno lo vivió de una manera muy especial. Y vivíamos, creo que estábamos demasiado sensibles, porque las lágrimas estaban siempre ahí a flor de piel. ¿Y por qué? Claro, es reflexionar un poco también, ¿no? Claro, sobre lo que pasaron los abuelos para llegar. Porque la imagen de ellos es la que nos guiaba, ¿no? Claro. Y siempre pensamos, ¿cómo habrán hecho? ¿Qué habrán hecho ante esta dificultad? Y ahí nos dábamos cuenta que a veces vivimos rodeados de preocupaciones que son tan sencillas de resolver. ¿Sí? Nos inundamos de preocupaciones y a veces las respuestas son tan sencillas y tan fáciles. Ellos... con un machete, con una pala o con un cuchillo hicieron un horno y resolvieron el tema de cómo alimentarse. Tal cual.
con un alfilercito lo doblaron y engancharon una lombriz y pescaron y con eso tuvieron la comida. Y nosotros a veces es algo tan simple, ¿no? Y a veces no lo sabemos ver. Con tanta tecnología y vivimos rezongados. Vivimos rezongados. Eso es verdad, José Luis. Llegamos a casa, se cortó la energía, no hay luz. Realmente. Todo el mundo. Todo el mundo, realmente. Y ahí con los faroles, con las lámparas, nos alumbramos de noche o a la luz del fogón, ¿no? Había que dejábamos un fogón prendido con mucha llama por el tema de las alimañas, de los yararás fundamentalmente, que se espantan bastante con eso, y otros animales que por allí se acercaban. Y a su vez para alumbrarnos un poco y calentarnos, porque dormíamos así todo en ronda, poníamos los carros, como se hacía antes, ¿no? Como una protección natural, ¿no? Hay algunos símbolos que por ahí la gente se preguntaba cuando se mostraban las primeras imágenes. Primeramente tiene que ver con esta imagen de la Virgen que venía primereando, si se quiere, en el carro justamente que venías vos, José Luis, la enorme cruz que venía en otro carro, algunos símbolos concretos que mucha gente se preguntaba, ¿pero cómo? Incluso también luego aparece esta perrita de la nada que llamó poderosamente la atención, más allá de que decían, no, apareció y la cargamos y la llevamos, pero era toda una simbología que, bueno, nos gustaría saber bien cómo lo... Sí, la patrona de la aldea Santa Anita es Santa Ana, precisamente, ¿no? Ajá. Entonces, ellos tienen una imagen peregrina de Santa Ana. Santa Ana es el símbolo de la unidad, de la familia, fundamentalmente. Entonces, ella era la que nos acompañaba, los que precedía el carro. Y después, el otro carro iba una cruz, que esa cruz la fabricaron allí en Santa Anita, Abelino Riel y su familia y sus hijos, la fabricaron con los postes de un alambrado, de poste Ñandubay, de los postes de aquella época de la fundación de Santa Anita, ya postes muy gastados, finitos. Entonces fabricaron esa cruz, la montaron sobre la masa de un sulky, donde van los rayos del sulky, donde esa era la base. Entonces, antes de salir de Santa Anita el domingo de mañana, como era tradicional, nuestros abuelos, cuando estaban en el carro, antes de salir a algún viaje, iban a misa. Y después pasaban por el cementerio. Entonces nosotros también fuimos a misa esa mañana de domingo tempranito y el padre Burlot nos dio una bendición especial, bendijo la cruz. Hay una botella forrada con agua que bendijo el agua bendita. Nosotros todas las mañanas antes de salir rociábamos los carros y a todas las personas para tener un poco de implorar la protección de Dios. Y esa cruz la donaba la comunidad carrera, digamos, para el museo. Hoy esa cruz está en el Museo de los Alemanes del Volga. Bueno, ya que tocaste esto del museo, José Luis, un sueño que de alguna manera se empezó a cristalizar, que con la llegada de esta travesía de alguna manera se vio inaugurada la primera etapa, en este caso, y tanta gente que ansiaba poder vivirlo, ¿no? Porque yo creo que se desbordó lo que fue ese día de inauguración, ese acto. Sí, nosotros dijimos, teníamos el museo, terminábamos la primera etapa, vamos a inaugurar. Entonces, por eso cuando yo le planteaba a mis compañeros de trabajo, vamos a hacer la travesía, llegamos e inauguramos el museo. Claro. Claro, eso significaba que había que trabajar y mucho esos últimos días. Por eso le agradezco a todo el equipo de trabajo, porque me permitieron yo hacer la travesía y ellos quedarse ahí a trabajar, porque la última semana es la semana de los mayores detalles, ¿no? Porque había que preparar la aldea, adornarla, poner las banderas, la Junta de Gobierno, la Comisión de Cultura, hizo unos arcos de triunfo, gallardete por todos lados, mis compañeros limpiando el predio, preparando la comida, porque había muchas autoridades, se había invitado a otras agrupaciones, las agrupaciones tradicionalistas. Exacto. A tal punto que un día en nuestras reuniones, así que no me decían nada, pero me miraban, yo dije, bueno, calculamos unas 700 personas. A mí mirar nomás. Bueno, está bien, digo, hay que ser optimista. Ese optimismo después se vio. Más. Sí, se estima que pasaron por el museo el día de la inauguración 3.500 personas. Sí, claro. Para el almuerzo éramos aproximadamente 2.000 personas las que estaban ahí. Por eso creo que ni el más optimista de todo, que en ese caso era yo, llegó a la cifra que la gente acompañó. La aldea Santa María se convirtió en un gran camping, digo yo, ¿no? Porque la gente terminó almorzando debajo de los árboles, en las calles. A ver, para la gente que no conoce, nuestra aldea
tiene 8 cuadras de largo, ¿no? Tiene 3 Claro. calles, 8 cuadras, cada manzana son rectangulares, ¿no? 250 habitantes, alberga para un almuerzo 2.000 personas. Así que, Es una tarea muy claro, difícil, casi cortamos imposible. todas las calles circundantes al predio del museo, Claro. que es la parte del fondo de mi casa. Entonces, bueno, la gente compraba la comida en los patios de comida. Primero, quiero contarles que fue la primera experiencia en mi aldea de hacer patios de comida. Digamos, que uno Claro. puede elegir distintas variedades de cosas, ¿no? Sí. Y bueno, y como decía... Igual la fila más larga la tuvo el asado con cuero, asado me con cuero, parece ¿no? a mí. Bueno, entonces, el fondo de mi casa tiene casi 100 metros, Sí. todo con todo arboleda. Bueno, todo eso estuvo ocupado porque hasta cerca de la pileta de natación de mi casa había gente sentada Sí, almorzando. sí, O sea, el patio se convirtió en un gran camping. Sí. La calle, todas las calles aledañas donde había árboles, la Sí. escuela vieja, Sí. la plaza. Y en la sede de la Junta, ahí almorzaron las autoridades, todos los intendentes, autoridades que nos visitaron. Así que, y en la aldea, pues, te imaginas, 3.500 personas, para sobre 250. Claro, estaban como... Bueno, José... Es la y- primera vez en la historia que se juntaron no solo tantas autoridades, sino que también tanta gente Claro. para un acontecimiento. Exacto. Bueno, queremos que nos cuentes un poquito y de alguna manera ir cerrando un poco ya con el programa, pero quiero destacar el tema del Museo de los Alemanes del Volga. Una idea original de tu papá y que luego vos pudiste cristalizar. Sí, yo te contaba ahí, cuando estaba en cuarto grado, ese pequeño museo que había hecho en mi casa, y bueno, después, cuando terminé séptimo grado, había que optar qué hacer, o quedarse a trabajar en el campo o irse a estudiar. Por eso estoy Claro. infinitamente agradecido a mis padres. Siendo único hijo, papá y mamá me dio posibilidad de irme a estudiar a un colegio, así que estaba internado casi todo el año. Y en esa etapa es como que uno hace un paréntesis en la vida porque, bueno, tiene que estudiar, buscar su futuro, pero siempre latente. De hecho, en el colegio, por ejemplo, el rector del colegio o el prefecto que nos cuidaba, a los mejores promedios nos regalaba algo. Entonces, como sabía que yo coleccionaba, entonces al mejor promedio del bimestre nos regalaba, por ejemplo, una colección de monedas. Ahí Entonces, tuviste claro, tu primera colección de monedas. entonces estudiábamos, pues sabíamos que después la recompensa era esa, ¿no? Claro. Y bueno, y eso fue de alguna manera incentivando esta pasión, porque nos regalaba o monedas o cuestiones arqueológicas, ¿no? Y ahí empezó la base de todo, ¿no? Y después, que ya tenía de cuarto grado, y bueno, después cuando en el 2007, fallece papá, una noche muy fría, de mucha llovizna, me acuerdo, hacía mucho frío ese día de junio, que era el 26 de junio, estábamos en la sala, lo estábamos velando y bueno, esas noches que se hacen bastante, que son largas, pero uno quiere que sean cortas, ¿no? Sí. O que son cortas y uno quiere que sean largas. Sí. Y charlando con mis compañeros, dice, pensar que don Pedro quería tener su museo, y dice, ¿y por qué no lo empezamos a hacer nosotros? Así que esa misma noche nos pusimos a pensar cómo poder arrancar, ¿no? Porque es algo tan difícil, yo creo, ¿no? Pero Y ahí lo charlamos y creo que la primera comisión surgió ahí esa noche, ¿no? Y ahí empezamos, buscamos la parte legal, conformamos la asociación, sacamos la personalidad jurídica, 2011 empezamos, después hicimos un parate, porque bueno, no había fondos, y después en el 2017, el 4 de junio, que es el aniversario de la aldea, llegó el gobernador, contra Gustavo Bordet, a la aldea, fue invitado para celebrar los 130 años de la aldea y nos trajo un primer subsidio. Me acuerdo Claro. en ese momento, decíamos, o sea, anhelábamos que llegara, pero a su vez era un desafío, ¿no? Claro. Y bueno, eso fue el 4 de junio de ese mismo año. En diciembre de ese año empezamos a colocar el techo del museo. claro, Y el 2018 lo inauguramos. Así que fue, digamos, en menos de un año casi concretamos la parte del edificio, construimos una casa típica de los alemanes del Volga. sí, exacto. Digamos, nuestro concepto de museo no es una sala llena Claro, de eso, vitrinas. exacto. Es una casa donde uno
ingresa como que si ingresara al siglo pasado. Lo único que faltara que esté allí son los padres o los abuelos. Después Exacto. anda todo, tiene que funcionar todo. Uno ingresa y está todo como que... Sí, todo dispuesto como las si fuera casas una de casa. aquella época. De hecho, el fogón funciona, el horno funciona, hemos Exacto. cocinado, a veces cocinamos ahí en el museo. Así que todo tiene que estar así. Entonces ese es un poco nuestro concepto de museo, por eso se llama la Casa Museo de los Alemanes del Volcán. José, ¿cuáles son los sentimientos que te han embargado ese último día? Porque llegabas de la travesía cansado, por todo lo vivido seguramente, pero a su vez sorprendido por toda la gente que estaba esperando allí. Y bueno, ¿cuál fue tu sentimiento al ver todo eso que se había generado por esta idea loca que tuviste en algún momento? Yo te decía que estábamos demasiado sensibles. Creo que las lágrimas empezaron a brotar cuando tocamos o pisamos el primer centímetro cuadrado de tierra de la aldea, ¿no? Es decir, llegar a la entrada después de haber hecho casi 250 kilómetros, Claro. pero aparte había una carga emocional extra, es decir, mi mamá Sí. no estaba muy bien, mientras yo estaba haciendo la travesía, ella estuvo internada, así que me hizo una escapada para verla, para animarla, digamos, siendo único hijo. el Estaba corazón- preocupada por tu seguridad también. yo de salud no estaba muy bien, tenía un problema en la pierna, pero no importa, en ese momento uno se olvida de todo, así que el médico me curaba todas las noches, pero por eso te decía, llegábamos con una carga emocional extra, más allá de la alegría de haber culminado la travesía, ¿no? Y bueno, y el abrazo con mamá fue... Creo que eso fue, digamos, la frutilla del postre, como decimos habitualmente, ¿no? Haber logrado, haber cumplido este sueño que se venía gestando hace tanto tiempo, con el que estuviste trabajando tanto también. Y bueno, lo primero que se le preguntó a la nona cuando uno la vio fue justamente cómo se sentía ella, y no le salían las palabras. Claro, fíjate que ella se quedó ahí desde las 10 de la mañana, hacía 2 días que había salido del sanatorio, se quedó de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde sentadita al lado del escenario, Sí. así que estaba feliz realmente, por eso decía, el abrazo con ella fue lo más emocionante. Y después el hecho de compartir, ¿no? con todas estas familias, estos amigos con los carreros, ¿no? Porque cada uno tiene su historia, su familia, y de repente encontrarnos, por eso digo, Dios lo planificó de tal manera y nos dio todas las herramientas que las cosas se dieron Tan perfectas. tan perfectas. La ¿no? verdad que sí, realmente fue así. Y llegar y que todo haya salido bien, encontrarme con tanta gente en las calles llena de gente que te saludaba, filmando, sacando fotos, la aldea prolijita, ordenada, lleno de gallardetes, Sí. ¿no? Y llegar al predio del museo, decir, porque cuando yo me fui una semana antes, el No museo había nada. El museo estaba, digamos, no estaba terminado, el Claro. predio, llegar a encontrar todo el predio adornado, iluminado, lleno de Claro. flores y de gallardetes y de plantas. No, realmente fue maravilloso. Por eso, eternamente agradecido a Dios porque me dio esta... Fue una especie de revancha de la vida, porque hacía muchos años que quería hacerlo y por una circunstancia personal no lo pude. Algunas cirugías me impidieron ese momento y después de tantos años es como decir, bueno, Dios me dio la segunda posibilidad y la segunda oportunidad. Gracias por estar acá. Por favor. Fue un placer. Igualmente. Realmente. Te quiero mucho, amigo. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Espero que este programa haya sido de su agrado, que lo hayan disfrutado como lo disfrutamos también nosotros. Será hasta la próxima.